Vamos a continuar lo que hemos estado estudiando durante las mañanas. Si recuerdan, hemos estudiado que Dios eligió a Israel, pero lo eligió con un propósito. Y el propósito era preparar al mundo para recibir al Mesías. Notamos ayer en nuestro estudio que las promesas de Dios con respecto a Israel eran ¿qué? Eran condicionales, exactamente. Empezamos ayer a hablar del hecho de que Israel rechazó la condición del pacto, que era aceptar al Mesías. Y por lo tanto, ¿qué hizo Dios? No está allí, pero cuando Israel rechazó al Mesías, ¿qué sucedió? Desechó a Israel literal como su pueblo especial. ¿Pero iban a fracasar las promesas de Dios? No. ¿Qué hizo Dios? Dios buscó otro pueblo y dijo, las promesas se van a cumplir, pero ya no con el Israel literal y local, sino con el Israel espiritual y mundial, la iglesia. Y eso vamos a estudiar hoy. Antes de continuar hablando de los textos que hablan del rechazo de Israel, del Mesías, quisiera leer un pasaje que estas personas usan mal, para que ustedes se den cuenta que tenemos que tener cuidado de la forma como leemos la Biblia. Uno de los textos favoritos de los que dicen que Dios escogió a Israel para siempre y el trono de David iba a permanecer para siempre, es Segunda de Samuel, el capítulo 7. Vamos un momentico allí a Segunda de Samuel, el capítulo 7. Da la impresión de que el trono de David literal iba a perdurar para siempre. Ahora, cuando lo leemos, esa es la impresión que da. Pero hay otro versículo que vamos a leer que balancea este versículo. Segunda de Samuel 7 y el versículo 13. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando del trono de David. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente. Ahora, en ese pasaje no hay ninguna condición. Sencillamente dice que el trono y la casa de David iban a perdurar eternamente. ¿Quiso decir Dios entonces que no había condiciones? Vamos a buscar el Salmo 132 para que se den cuenta que tenemos que tener mucho cuidado de leer todo lo que dice la Biblia y no solamente la parte que nos conviene. Salmo 132 y el versículo 11 y 12 es la misma promesa, pero se expresa de una forma distinta. Noten Salmo 132 y el versículo 10. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Ahora escuchen bien el versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Qué era la promesa del trono? Condicional. Dice allí el versículo 12, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, entonces sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Es suficiente leer 2 Samuel 7? No. Hay que leer también ¿qué? Hay que leer también el Salmo 132 que está tratando el mismo tema.
Ahora, continuemos hablando del rechazo de Israel por parte de Dios. Analizamos ayer Mateo 21, la parábola de la viña. La parábola de la viña. Analizamos Mateo 23, que habla de cuando Cristo abandonó el templo. Hablamos de Mateo 3, que el reino era para los que produjeran frutos. Leímos Hechos 13, 45 al 47, donde dice que el reino fue quitado a los judíos y dado a ¿quiénes? A los gentiles. Como ustedes se muestran indignos de la salvación, nosotros vamos a los gentiles. Hablamos del templo y del velo que fue rasgado de arriba abajo, indicando de que todo el sistema judaico había ¿qué? Terminado. Ahora notemos también Mateo 8, 11 y 12. Ahora notemos lo que dice Lucas 19. Lucas 19, 42 al 44. Creo que ese era el pasaje que estábamos leyendo ayer. Lucas 19, 42 al 44. Diciendo, Jesús llora sobre Jerusalén y luego dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y recuerden que tiene que conectar 2 Corintios 3. Los judíos tienen un velo que no les permite ver la gloria de Cristo en los libros de Moisés. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado y verán a Cristo en los escritos de Moisés. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios 3. Y luego dice Jesús: porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuándo se cumplió finalmente eso? ¿Cuándo se cumplió que fueron cercados y echados por tierra y no quedó piedra sobre piedra? Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70. Muy bien. Ahora vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Fíjense constantemente cuál es la recriminación que Dios lanza para con los judíos. ¿Cuál es la razón por la cual fueron rechazados? Porque no recibieron al Mesías. ¿Todavía lo están rechazando? Entonces las promesas no se pueden cumplir con ellos. Porque las profecías son cristocéntricas. Las promesas se cumplen en Cristo. Y para una persona fuera de Cristo, las profecías no se pueden cumplir. Ahora fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron los judíos? Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, dice Pablo, nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y ahora escuchen el versículo 16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué significa la ira hasta el extremo? Significa la ira total de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vino la ira total? Porque seguían rechazando al Mesías. Ahora, hermanos y hermanas, volvamos a los evangelios. ¿Saben ustedes cuándo la nación judía en efecto rechazó al Mesías?
Nosotros decimos que fue en el año 34. El año 34 fue finalmente cuando apedrearon a Esteban. Ya ese fue, como decimos en inglés, the last straw. Pero en realidad el momento crucial y crítico a donde ellos rechazaron al Mesías fue cuando Jesús estaba en la corte de Pilato. Vamos a notar lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 19. Juan 19, y vean qué es lo que causa el rechazamiento de los judíos. Y tengo un tema completo sobre Barrabás. Tendríamos que hablar de Barrabás para poder captar el contexto total de esto. Dice que Pilato trajo a Barrabás y a Jesús y los colocó lado a lado, dice la sierva del Señor. Dice que Barrabás se veía que era un criminal empedernido, es decir, tenían que agarrarlo, era como una fiera, mientras que Jesús salió sereno y tranquilo y se manifestaba santidad en su rostro. Y entonces Pilato les ofrece la elección y dice: ¿ustedes quién quieren? ¿Que les suelte a Barrabás o les suelto a su rey? Déjeme decir, ¿Jesús era rey de Israel? Sí, Señor. ¿No creen ustedes que coincidencia de que todas las cosas en los últimos días y horas del ministerio de Jesús se enfatiza constantemente de que Él era un rey? Lo vistieron de púrpura como un rey. Le pusieron una corona de espinas como a un rey. Le dijeron: salve, rey de los judíos. Pusieron sobre la cruz: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Es porque Jesús en verdad era rey, pero el rey del reino de la gracia, no del reino de gloria. Eso nos enseña que antes de la corona de gloria tiene que venir la cruz. Antes de que usted pueda disfrutar del reino de los cielos, tiene en primer lugar que caminar el camino que caminó Jesús. El camino del sufrimiento es el único camino al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice: gozaos cuando os persiguieren, porque ustedes están siguiendo en los pasos del Maestro. Ahora, ¿cómo se puede uno gozar cuando lo persiguen? ¿Cómo el apóstol Pablo y Silas podían cantar himnos en la cárcel? Cuando habían sido azotados en sus espaldas, tenían los pies en el cepo, frío, lleno de ratas y de cucarachas allá adentro, en el calabozo más profundo. Y dice que cantaban alabanzas a Dios. Se gozaban en las tribulaciones, porque decían: nosotros estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Fíjense. Ahora, note lo que pasa en el versículo 14 de Juan 19. Y era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Qué deberían haber dicho los judíos? Lo aceptamos. Pero ¿qué hacen los judíos? Versículo 15. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino César. Cuando ellos dijeron eso, según la sierva de Dios, rechazaron la teocracia, rechazaron el pacto. Porque el pacto es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero ellos estaban diciendo: no queremos a este Dios. Y por lo tanto Cristo dice: tampoco ustedes son mi pueblo. ¿Qué es lo que causó finalmente entonces el rechazo de la nación judía? Como nación, no como individuos, sino como nación. ¿El rechazo de quién? De Jesús. Déjenme leerles aquí, y lamentablemente no tengo la cita en español. Esto es el deseo de todas las gentes en inglés, la página 737. Ustedes pueden conseguir la equivalencia. Dice: al escoger de esta manera a un gobernante pagano, es decir, a César, porque dijeron: queremos a César, la nación judía se había retirado de la teocracia. Habían rechazado a Dios como su rey. De ahí en adelante no habrían de tener libertador. No tenían a ningún rey sino César.
Esto los sacerdotes y los maestros habían enseñado al pueblo. Por esto, con los terribles resultados que iban a seguir, los líderes eran responsables. El pecado de una nación y la ruina de una nación se debía a sus dirigentes religiosos. Entonces la nación judía, especialmente los dirigentes de la nación judía, fueron rechazados cuando escogieron a César como rey en vez de escoger a Cristo como su rey. Recuerdan que los judíos dijeron: nosotros no queremos que este hombre que reine sobre nosotros. Es decir, que rechazaron a su rey. Déjenme preguntarles, ¿cómo puede haber un pacto entre el rey y sus súbditos si los súbditos se rebelan contra el rey? ¿Es posible? Es imposible. ¿Todavía los súbditos se están rebelando contra el rey? ¿Hay un pacto allí? No, porque todavía están rechazando al Mesías. Ahora notemos un par de textos más. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 3, todavía sobre este punto del rechazo de Cristo por parte de Israel. Hechos 3, 22 al 24. Y les voy a dar una referencia. Ustedes deben buscar también Deuteronomio 18, 15 al 18, que es de donde viene esta cita del libro de Hechos. ¿Ok? Hechos 3, 22 al 24 viene de Deuteronomio 18, 15 al 18. No vamos a leer el pasaje del Antiguo Testamento, pero voy a hacer referencia a él. Dice en el versículo 22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. ¿Qué debían ellos hacer? Mis ovejas me oyen y me siguen. Versículo 23. Y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta. ¿Quién es este profeta? Cristo. Será que desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué iba a pasar con el que rechazara al Mesías? Sería arrancado, desarraigado. ¿Y qué hizo la nación judía? Rechazó al Mesías. Ahora, no tenemos tiempo de analizar la historia del rico y Lázaro, pero esa es una profecía que ilustra el mismo punto. La gente ha interpretado mal la historia del rico y Lázaro, sencillamente porque no se han dado cuenta que los personajes en la historia son tipológicos, son simbólicos. El rico representa a la nación judía. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Bueno, por varias razones. En la historia, el rico siempre se dirige a Abraham como padre. Padre Abraham. Y cuando Abraham habla al rico, le dice: mi hijo. ¿Quiénes pretendían tener esa relación padre-hijo? Los judíos. Ahora fíjense, dije que no iba a hablar y voy a hablar, siempre, porque es muy importante. En esta historia nos dice que cuando el rico le dice a Abraham que mande a un mensajero a sus hermanos para que les cuente cuán terrible es este lugar de tormento, le contesta a Abraham: ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Los judíos. Es decir, que el rico, que vivía suntuosamente y que tenía todas las ventajas, representa a la nación judía. Ahora, ¿quién representa a Lázaro?
los gentiles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque dice que él estaba debajo de la mesa del rico. Caían las migajas de la mesa y los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, si ustedes leen Mateo 15, versículo 24 al 28, encontrarán una historia de una mujer cananea. Esa mujer cananea viene detrás de Jesús para que Jesús le sane una hija. Y el Señor Jesucristo dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y luego esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y esta era una mujer gentil. Jesús dijo, yo no soy enviado a ti, a alguien como tú, un gentil. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice en esta historia. Jesús lo que estaba haciendo era probando su fe, para enseñarle una lección a los discípulos, ¿verdad? Pero fíjense que en la historia, el Lázaro representa a los gentiles y el rico representa a la nación judía. Es decir, que los dos representan naciones. Y los judíos, que tenían todas las ventajas del caso, pero no ayudaban, no esparcían el evangelio a los gentiles, ¿qué iba a pasar? Los gentiles iban a terminar hijos de Abraham, mientras que los judíos que pretendían tener a Abraham por padre iban a terminar en el infierno. Escuchen eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? Vamos un momentico a Lucas 16. Vamos a la historia de Lucas 16. Esta historia no está hablando nada de cuán caliente es el infierno. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con dónde queda el infierno ni cuándo va uno para allá. Noten lo que dice Lucas 16 y vamos a leer el versículo 29 al 31. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Es decir, le dice, no, Moisés y los profetas no. Que vaya alguien a ellos, a mis hermanos judíos, de entre los muertos, y entonces ellos van a creer. Y fíjense lo que dice Jesús, versículo 31. Mas a Abraham le dijo, y aquí es Abraham el que habla, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Pocos días después, se levantó un hombre de los muertos llamado Lázaro. Fíjense. ¿Y quién lo resucitó? Y los judíos creyeron en Cristo. Y admiraban a Lázaro. ¿Se cumplió la profecía de Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Como no creían a Moisés y a los profetas en cuanto a Cristo, no iban a creer si Cristo resucitaba a un Lázaro de entre los muertos. Se mostró que la razón por la cual ellos iban a ser rechazados es porque rechazaban a Moisés y a los profetas y rechazaban finalmente ¿quién? La gloria y el poder de Cristo. ¿Ven cómo es esa historia de interesante? Ahora vamos a nuestro próximo punto. Si el Israel literal fue rechazado porque rechazaron al Mesías, no cumplieron las condiciones, entonces ¿será que las promesas de Dios y el pacto de Dios va a fracasar? No, el plan de Dios no fracasa. Debe ser que los planes y las promesas que eran condicionales con el Israel literal se van a cumplir con otro pueblo. Recuerden, el reino será quitado de vosotros y dado a otro etne que me dé los frutos a su tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es este pueblo? Antes de contestar esa pregunta con la Biblia, necesitamos entender algo. Y es muy importante lo que voy a decir ahora. En el Antiguo Testamento, Jesús escogió manifestar su presencia literal en el templo literal de Jerusalén. Y vamos a ilustrarlo aquí en la pizarra, para que ustedes entiendan un principio muy importante para la interpretación de las profecías. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo escogió
localizar su presencia, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. Ahí es que se manifestaba la gloria de Jesús, ¿verdad? La Shekinah del templo. Jesús escogió ponerse allí, manifestar su gloria localmente en la tierra de Palestina, allá en Jerusalén, en el templo. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Por qué era el templo santo? Porque Jesús estaba allí. ¿Por qué era Jerusalén la ciudad santa? Porque Él había escogido habitar allí. ¿Por qué era Israel la tierra de Israel? Porque era la tierra santa. Porque había escogido Cristo manifestar su presencia allí. Es decir, Jerusalén era santa porque Jesús estaba allí. Jesús no estaba allí porque Jerusalén era santa. ¿Entendieron lo que dije? Jerusalén era santa porque Jesús escogió estar ahí. Jesús podría haber escogido sentarse en Babilonia, entonces Babilonia hubiera sido santa. Es decir, que los lugares no son santos en sí mismos. Son santos porque sostienen una relación con Cristo. El diezmo es santo porque es de Cristo. La zarza ardiente, el lugar era santo porque Dios manifestó su presencia allí. El nazareo era santo porque era dedicado a Dios. Es decir, que algo es santo porque Dios está allí. Las cosas no son santas en sí mismas. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hacía que el templo, que la ciudad y que la tierra de Israel fuera santa? Porque Cristo estaba allí habitando en medio de ellos. Ahora, para averiguar dónde está la tierra santa hoy, necesitamos averiguar dónde está Cristo hoy. ¿Me están siguiendo? ¿Está Cristo localizado en la tierra de Israel? No. Ya leímos que Cristo, ¿qué hizo? Lo desechó, salió del templo, lo abandonó. La Shekinah salió. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, que la tierra de Israel hoy no es santa. Es lo contrario. Voy a leerles 3 citas de las siervas del Señor. La primera de ellas está en la Review and Herald, febrero 25 de 1896. Noten lo que ella dice. La maldición está sobre la vieja Jerusalén y sobre sus alrededores. Y la tierra debajo de sus moradores está contaminada. Escuchen. La maldición está sobre la vieja Jerusalén y sus alrededores. Y la tierra debajo de sus moradores está contaminada. ¿Por qué? Notemos en la Review and Herald, en el mismo artículo de febrero 25 de 1896, la sierva de Dios explica por qué. Dice, la maldición está sobre Jerusalén por haber rechazado al Hijo unigénito de Dios. Es decir, como rechazaron a Cristo, la Shekinah, ese lugar ya no es santo. Ya no podemos decirle tierra santa. Cuando yo viajo a Israel, yo digo, voy a un viaje a Israel. Es más, la hermana White dice que es una tierra, y no sé si existe tal palabra, el doctor Peverini sí me puede decir, es supremamente insanta. Por no decir impía. Y usted dice, ¿cómo? Déjenme leerles cuándo será un lugar santo de nuevo. Review and Herald, junio 9 de 1896, dice la sierva del Señor, la vieja Jerusalén nunca será un lugar santo hasta que sea purificado por el fuego refinador que desciende del cielo. Nunca más será tierra santa. Entonces ahora surge la pregunta. Para saber dónde queda el templo, dónde queda Jerusalén y dónde queda Israel hoy, necesitamos averiguar dónde está quién. Cristo.
Porque Cristo define dónde está el templo. Cristo define dónde está Jerusalén. Cristo define dónde está la tierra santa. Porque la tierra es santa porque Él está allí. Él no está allí porque la tierra es santa. Entonces, si podemos saber a dónde está Cristo hoy, sabemos dónde está Palestina hoy. Sabemos dónde está Israel, dónde está el templo, dónde está Jerusalén. Si averiguamos dónde está Cristo. Ahora surge la pregunta, ¿dónde está Cristo hoy? Está en dos lugares. Ahora vamos a estudiar un principio. Lo que vamos a estudiar ahora es de importancia para entender las profecías. Lo que vamos a estudiar ahora, de crucial importancia. Cristo está en dos lugares. Está física, local y literalmente en el santuario celestial, en el templo celestial. Es decir, que en primer término, el lugar santo hoy, el templo santo, Jerusalén santa, la tierra santa, está en el cielo. Porque ya el templo de Jerusalén nada tiene que ver con el plan de salvación. Jesús está física y literalmente en el templo celestial. ¿Correcto? Bueno, ustedes quieren versículos para eso. Déjenme nada más mencionárselos de paso. Hebreos 9, 11 y 12. Dice que Jesús penetró el velo. Se fue al cielo. También Hebreos 6, 19 y 20. Hechos 7, 55, donde Esteban ve el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie. ¿Verdad? Allá en el cielo, en el santuario. Hechos 7, 55. Apocalipsis 11, 19. Se abre el templo en el cielo y se ve el arca del pacto. Allá está Jesús. Es decir, que Cristo, ahora escuchen bien, Cristo está personal y literalmente en la Jerusalén celestial, en el templo literal. Eso es físicamente. ¿No dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Tiene Jesús cuerpo? Literal, ¿sí o no? ¿Ocupa Jesús un espacio? Claro que sí. Entonces, ¿en el cielo hay espacio? Algunas personas quieren hacer pensar que el cielo es un lugar así como una nube, como fantasmal, como invisible, sin tiempo, sin espacio, así algo, quién sabe. Pero en el cielo hay espacio porque Jesús tiene cuerpo humano que tiene que ocupar un espacio. Él está en el santuario. Él está en Jerusalén y es santo porque Él está allí. Pero ahora vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Está Jesús solamente en el santuario celestial? ¿Dónde más está? ¿Dónde está Cristo espiritualmente? ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Vendré a vosotros, os enviaré otro Consolador. Es decir, que Jesús dijo, me voy, pero voy a estar con ustedes. Voy a estar allá y acá. ¿Cómo? Un momentico. ¿Y cómo puede estar en dos lugares a la vez? Está físicamente en el cielo, es decir, que la Jerusalén literal y el templo literal está ¿dónde? En el cielo. Pero también está presente en un templo en la tierra. También está presente espiritualmente en la tierra. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿a dónde está presente Cristo en la tierra? ¿A dónde? ¿Dónde queda Jerusalén hoy? Porque la Jerusalén celestial tiene un reflejo terrenal, espiritual. Sí, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos templos del Espíritu Santo hay y dónde están? Ah, la iglesia de Dios. ¿Y a dónde está la iglesia? ¿Dónde? En todo el mundo. ¿De acuerdo?
¿Dónde está presente Cristo entonces en la tierra? En todo el mundo. Entonces el templo es mundial. Jerusalén es ¿qué? Mundial. La tierra santa es ¿qué? Mundial. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que la tierra santa aquí es el mundo. El templo es la iglesia. Y como la iglesia es mundial, Israel es mundial, la tierra santa es mundial, y por lo tanto todas las profecías se cumplirán ¿qué? Mundialmente. ¿Están entendiendo? Ahora, noten lo que dice Juan el capítulo 4. Jesús hablando con la samaritana. Juan 4 y el versículo 22 hasta el versículo 24. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, porque ellos trajeron al mundo a Cristo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y acaban de hablar, la mujer dice, nosotros se nos enseñó que tenemos que venir a esta montaña. Jesús dice, el día que viene, cuando ni en esta montaña ni en otra montaña, sino que la adoración será en un templo mundial y será en espíritu y en verdad. Es decir, ¿dónde está el templo terrenal hoy? El templo es espiritual y mundial. Por lo tanto, los enemigos que vienen para tratar de destruir el templo, ¿de dónde vienen? Son sistemas ¿qué? Mundiales. El Éufrates, sobre el cual se sienta la ramera, también debe ser ¿qué? Mundial y espiritual, o simbólico. Ahora, ustedes recuerdan Apocalipsis 1, que estuvimos estudiando. ¿Dónde está Cristo en Apocalipsis 1? En el lugar santo entre los candeleros. ¿Pero dónde más está? Los candeleros que representan la iglesia, la historia de la iglesia a través de todos los siglos, en todo el mundo. Es decir, que Cristo físicamente camina en medio de los candeleros, manteniendo su luz prendida en el santuario, pero esa realidad literal se refleja ¿dónde? En la historia mundial de la iglesia a través de todas las edades. Ahora, es decir, que Jesús se encuentra ¿dónde? En 2 lugares a la vez. En la Jerusalén literal, en el templo literal en el cielo, y en la Jerusalén espiritual y el templo espiritual en la tierra, que es su ¿qué? Es su iglesia. Ahora, lo interesante es que yo también puedo estar en 2 lugares a la vez. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes están ahorita en 2 lugares? Algunos no están seguros. La Biblia dice que ustedes están en 2 lugares. ¿Saben que la Biblia dice en el libro de los Efesios que estamos ya sentados en lugares celestiales? Vamos a leerlo. Vamos al libro de primero Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1. Colosenses 1 y el versículo 12 y 13. 1, 12 y 13. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Saben que la palabra allí trasladado es translated? ¿Sabe qué significa eso, translated? Ya hemos sido trasladados al reino celestial. Y usted dice, ¿pero cómo si estamos en Berkshire? Bueno, vamos a leer otro texto en Efesios.
Efesios el capítulo 1 y el versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y vamos a ver el capítulo 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted sentado hoy? En el cielo. Pero yo los veo sentados aquí. ¿En qué sentido están sentados allá? Espiritualmente. ¿Y a dónde están sentados ahora? Físicamente aquí. Ahora fíjense el principio. Yo estoy espiritualmente a donde no estoy físicamente. Y viceversa. Cristo está físicamente en el santuario literal en el cielo, en la Jerusalén literal, pero espiritualmente en el templo terrenal y la Jerusalén terrenal, que es la iglesia mundial. Mientras que yo estoy físicamente sentado en un lugarcito aquí, literal, pero estoy presente con Cristo espiritualmente en el cielo. Ahora vamos a ver más adelante por qué es importante este principio. Nuestra ciudadanía se encuentra ¿dónde? En el cielo. Ahora escuchen bien. Si yo interpreto las profecías como centrándose allá en Israel, son falsas profecías, porque Cristo no está allá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo tomo este panorama que pusimos el primer día de todas estas profecías centradas en Israel, que allá Dios va a causar que se reconstruya el templo y todas estas cosas, y yo interpreto las profecías a la luz de Israel, es falsa profecía, porque Cristo ya no está allá. Y las profecías son cristocéntricas. ¿Están entendiendo? Es decir, que yo tengo que conseguir el cumplimiento de las profecías donde está Cristo hoy. ¿Y dónde está hoy? En el cielo. ¿Y dónde? En la Jerusalén terrenal, que es la iglesia. Ahora, ¿quién toma entonces el lugar del Israel literal? El Israel espiritual. ¿Y dónde está el Israel espiritual? ¿Dónde está el templo del Israel espiritual? ¿Dónde está Jerusalén del Israel de Dios hoy? Es mundial. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo es ¿qué? Mundial. Por lo tanto, las profecías se cumplirán a nivel mundial. Es decir, que no tenemos que estar mirando ¿dónde? A Palestina. Porque el conflicto no es allá. Porque Cristo ya no está allá. Cristo está en el templo mundial donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Están entendiendo el principio? Ahora, vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento que hablan de dónde se encuentra hoy el Israel de Dios. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3 y el versículo 16. Fíjense. Gálatas 3:16, que es un versículo que está muy estrechamente relacionado con Génesis 3:15. Y tendríamos que hablar de Génesis 3:15, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Pero este texto es una exposición sobre Génesis 3:15. Dice aquí, el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién le hizo Dios las promesas? A Abraham y a su qué. ¿Y quién es la simiente de Abraham? ¿Los judíos son la simiente de Abraham? ¿Los judíos literales son la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente según Génesis, según Gálatas 3 y el versículo 16? Cristo es la simiente. Oh, pero entonces, ¿dónde cabemos nosotros? Noten el versículo 29.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Qué es lo que determina de que yo soy judío hoy, que soy simiente de Abraham hoy? ¿Los judíos hoy aceptan a Cristo? ¿Son simiente de Abraham? ¿Tienen derecho a recibir las promesas? No. Porque el texto dice que la simiente es Cristo. Y luego dice que solo los que se unen a Cristo son simiente. Y como la nación judía insiste en rechazar a Cristo, no son simiente de Abraham. ¿Está claro? Y por eso en Gálatas 4 encontramos una historia muy interesante, la historia de Isaac e Ismael, y Agar y Sara. Y lo interesante es que el apóstol Pablo le da un sacudón a los judíos increíble con esa historia. Porque él dice, Sara y su hijo Isaac representan a los que son ciudadanos de la Jerusalén celestial, los que aceptan la gracia de Cristo. Mientras que Ismael y Agar representan a la nación judía que procura establecer su propia justicia aparte de Cristo. Es decir, que Pablo en esa historia está diciendo que los judíos son árabes. Trate usted de decirle a un judío árabe hoy, para que vea lo que le pasa. Eso es lo que está diciendo en la historia. Porque de Ismael vienen los árabes. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes al rechazar al Mesías, en vez de ser descendientes de Sara y de Abraham y de Isaac, ustedes son descendientes de Ismael. Ustedes son más árabes que los árabes que aceptan a Cristo. ¡Qué bárbaro! Con razón no querían a Pablo y lo apedreaban por donde quiera que iba. Y lo ultrajaban. Porque Pablo entendía que ser judío hoy no tiene que ver con la sangre que llevo, ni el lugar donde vivo. Tiene que ver con mi aceptación del verdadero israelita Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Lo cual significa que si no sois de Cristo, no sois simiente de Abraham, y por lo tanto ninguna promesa que se hizo a Israel se puede cumplir sino a través de Jesús. Y ese es el problema con todo este panorama del primer día. ¿Dónde está Cristo allí? Todo se centra en ¿quién? En Israel. En ese panorama se centra en Israel sin Cristo. Pero ninguna profecía se puede cumplir con Israel sin Cristo. Porque todas las promesas se cumplen, todas las profecías se cumplen es en Jesús. Ahora vamos al libro de Romanos. Romanos el capítulo 9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Primero Romanos 2 y luego vamos al capítulo 9. 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice lo siguiente. Porque no es judío el que lo es en manifiesto. Yo creo que ustedes físicamente pueden reconocer a un judío hoy en día, que es puro judío. Ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. O sea que un judío no es el que aparenta ser judío, ni el que es circuncidado como judío. Entonces, ¿quién es un judío? Versículo 29. Mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del ¿qué? Del corazón. ¿Qué dice 2 Corintios 3? A los judíos se les ha endurecido ¿qué? El corazón. ¿Cuándo es que se les suaviza el corazón? Cuando se convirtieren al Señor. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Esa es la misma terminología de 2 Corintios 3. Los judíos quieren la letra, pero no quieren el espíritu. Quieren la letra de la ley, Moisés, pero no quieren a Cristo y su Espíritu Santo. Dice Pablo, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios, porque los judíos todo el tiempo estaban preocupados por la alabanza de Dios y por ganarse la salvación por sus propias obras.
¿Quién es un judío entonces según estos dos versículos? Un judío es el que tiene un corazón suave, que ha nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo, aceptando al Hijo de Dios. Ese es un judío. Entonces, ¿dónde están los judíos hoy? Los verdaderos judíos, ¿dónde están hoy? ¿Dónde está Jerusalén hoy? ¿Dónde está el templo hoy? ¿Dónde está la tierra santa hoy? En todas partes, en el cielo literalmente, pero también en la tierra, ¿qué? En todas partes. Porque los judíos están en toda la tierra, lo cual significa que las profecías se van a cumplir con el Israel espiritual a nivel mundial. Por eso es que los adventistas nosotros decimos que, ¿saben los evangélicos? Ahora cuando vino la guerra del Golfo Pérsico empezaron a especular y a decir, ¿no ven? Saddam Hussein puede ser el que se va a sentar en el templo haciéndose parecer Dios. Y enseguida empezaron a salir libros. ¿Saben que Saddam Hussein está reconstruyendo la antigua ciudad de Babilonia? Ve, Apocalipsis dice que Babilonia será reconstruida. Y saben que por allá están haciendo planes en Jerusalén, están trayendo materiales y todo para reconstruir el templo. Cada vez que surge una crisis en el Medio Oriente, todo el mundo pone los ojos allá, que las profecías ahora se van a cumplir allá. No pierdan su tiempo. Ahora, de que Satanás puede moldear las cosas para que aparentemente se cumpla allá, lo puede hacer. Yo no les estoy diciendo que el templo no se va a reconstruir, entiéndame bien. Es posible. Es posible que se siente un individuo dentro del templo. Es posible inclusive que desaparezcan personas del planeta Tierra. Ahora, si eso pasa, ¿cuántas personas van a creer en estas falsas profecías? Casi todo el mundo, porque se van a regir por vista y no por lo que dice la santa palabra de Dios. No me entiendan mal, no le estoy diciendo que el panorama no se puede cumplir como ellos dicen, porque esto es diabólico y el diablo, hasta donde Dios se lo permita, puede causar que estas cosas sucedan. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestras Biblias y no regirnos por lo que vemos. Lo mismo sucede con el estado de los muertos. La hermana White dice que nosotros tendremos que enfrentarnos a personajes que murieron, que aparentemente están regresando para hablar con nosotros. Los veremos, los oiremos, los sentiremos, tendrán la misma voz, nos dirán cosas que ellos solamente sabían de nosotros. ¿Tendrá usted la valentía de decir, conocerá usted suficientemente bien su Biblia como para decir, te veo, te oigo, te siento, te toco, pero los muertos nada saben? ¿Entienden el principio? Tenemos que interpretar las profecías a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que está pasando en el mundo. Seremos engañados, hermanos y hermanas, si nosotros no conocemos nuestras Biblias.